Buenos días y bienvenidos a una nueva entrevista de temas de actualidad en las que abordamos temas relacionados con el teletrabajo, la Unión Europea, el liderazgo femenino, la sanidad en tiempos de COVID. Hoy hablamos con don César Sánchez, secretario general de FEPIME Cataluña y director de la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales en Foment del Treball. Un gran profesional con más de 15 años de experiencia en el sector empresarial que ha liderado y desarrollado proyectos de asesoramiento y apoyo a la pequeña y mediana empresa. Buenos días, señor Sánchez. Es un placer que nos acompañe hoy. Muy buenos días, gracias a vosotros por la invitación. Gracias. Debido a la situación de repunte de contagios por COVID en la que actualmente nos encontramos, ¿qué medidas cree que son fundamentales recordar a las empresas para evitar estos contagios en el entorno laboral? Bueno, las medidas de prevención, digamos, vienen a ser las mismas, ¿no?, que nos han acompañado, pues ya va a ser prácticamente 2 años en marzo, ¿no?, a lo largo de toda esta pandemia. Y básicamente son, pues, distancia, ¿no?, distancia de seguridad, limpieza de manos, utilización de mascarillas y también la etiqueta respiratoria. Es decir, que esto básicamente al final son las medidas preventivas que vamos a aplicar en función de la evaluación del riesgo de cada puesto de trabajo. Sin embargo, es verdad que ahora en esta situación, ¿no?, en la que estamos en un periodo de alta transmisión comunitaria debido, pues, a esta ola generada sobre todo por esta nueva variante Omicron, pues la recomendación, digamos, más habitual es, en los casos en los que se pueda, en aquellos sectores de actividad en los que se pueda, pues aplicar el teletrabajo o el trabajo a distancia, porque es la mejor medida, evidentemente, pues para poder evitar o minimizar de alguna forma la interacción social entre los trabajadores de la empresa. Por lo tanto, en estos momentos, pues quizás la recomendación más generalizada sería este teletrabajo siempre que se pueda. Y si no, pues a partir de ahí la empresa tiene que evaluar los riesgos y ver para cada puesto de trabajo qué medidas son más adecuadas. Pero evidentemente, básicamente esas son las medidas, es decir, la distancia de seguridad entre 1,5 metros y 2, ¿no? Hay que intentar en todo momento conseguir esa distancia entre trabajadores y trabajadoras. Evidentemente, la utilización de mascarillas y luego la limpieza de manos y la etiqueta respiratoria, que son medidas que yo creo que más o menos a día de hoy todos ya tenemos asumidas. Perfecto. ¿Es necesario utilizar una mascarilla FFP2 en el puesto de trabajo o con una mascarilla quirúrgica ya es correcto? Bien, es importante hacer la distinción entre una y otra y al final no podemos recomendar una u otra de forma generalizada. Como decía, la empresa en cada caso tiene que evaluar el escenario de riesgo de cada puesto de trabajo y en función de eso aplicar unas medidas. Por lo tanto, en función del riesgo al que se somete cada trabajador y trabajadora, en función de su puesto de trabajo, puede recomendarse una u otra. Tenemos que tener en cuenta que la mascarilla quirúrgica, que es probablemente la más utilizada, no es un equipo de protección individual en sí mismo. Es decir, esto no tiene la consideración de equipo de protección individual porque en realidad lo que hace no es protegernos a nosotros, sino lo que hacemos es proteger a los demás de pues esas partículas, ¿no?, y de aerosoles que podemos generar. Por lo tanto, esto sirve para eso, pues para, de una manera generalizada, si todos nos cubrimos la nariz y la boca con este tipo de mascarilla, pues estamos en una situación segura. Sin embargo, hay ocasiones en las que el trabajador o trabajadora está expuesto, ¿no?, a otras personas o interactúa con otras personas que no están protegidas. Pongamos, por ejemplo, el caso sector restauración, en el que yo soy un camarero o una camarera que estoy atendiendo una mesa y evidentemente esas personas que están en esa mesa hay determinados momentos en los que no están protegidos porque no llevan la mascarilla, porque están ingiriendo alimentos, están bebiendo algún tipo de bebida. Claro, en ese momento
el trabajador, si queremos protegerlo, lo tenemos que proteger con otro tipo de mascarilla, que sería la FFP2, por ejemplo, que es este otro tipo de mascarilla, y esta sí que protege al trabajador y protege a los que están a su alrededor de posibles contagios. ¿Por qué? Pues porque la capacidad de filtración que tiene una FFP2 es mucho más elevada que la de una mascarilla quirúrgica. Y sobre todo también su diseño anatómico hace que sea mucho más, que se adapte mucho más a la cara, y es mucho más difícil pues, que quede la nariz fuera, por ejemplo, es decir, que se ajusta mucho mejor a lo que es la cara, y evita pues, fugas, ¿no?, de aire, tanto el que respiramos como el que exhalamos, ¿no? Por lo tanto, este tipo de mascarillas FFP2 en determinadas situaciones pues serían las óptimas para evitar contagios. Por lo tanto, no podemos hablar de manera generalizada. Sí que es verdad que en el puesto de trabajo hay que utilizar siempre mascarillas siempre que estemos en movimiento, es decir, que nos movamos por el centro de trabajo, que estemos utilizando zonas comunes. En esos momentos siempre tenemos que utilizar la mascarilla. Probablemente cuando ya estamos sentados en nuestro puesto de trabajo, si en nuestro puesto de trabajo hay una distancia de seguridad con el resto de 1,5 metros, 2 metros, o tenemos pantallas, en el momento en que estemos sentados podemos quitarnos la mascarilla para trabajar. Sin embargo, por ejemplo, si estamos en un puesto de trabajo pues de pública concurrencia, abierto al público, en esos casos siempre se tiene que utilizar la mascarilla. Pero ya digo, la determinación de un tipo de mascarilla u otra viene determinado, o tendría que venir determinado, por el servicio de prevención, por el técnico de prevención, que establecerá en función del escenario de riesgo de cada puesto de trabajo la utilización de una mascarilla u otra. Perfecto. ¿Y deben las empresas proporcionar todos los EPIs necesarios a sus trabajadores? Sí, eso es una obligación legal que queda recogida, pero digamos ya en la propia normativa de prevención de riesgos laborales, pero incluso en este tipo de riesgo biológico, que aunque no lo genera propiamente la empresa, es decir, que podríamos decir que no está vinculado exactamente con la prevención de riesgos laborales, o con la normativa de prevención de riesgos laborales, sí que tenemos un procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales ante la exposición del SARS-CoV-2, que ahí nos establece toda una serie de medidas, ¿no?, de cooperación que tienen que hacer los servicios de prevención de las empresas con la salud pública, ¿no? Y por lo tanto, ahí sí que se determina pues que cualquier medida tiene que establecerse, ¿no?, tiene que ir a cargo del empresario o la empresaria, es decir, que los medios para proteger a los trabajadores de una posible infección dentro del centro de trabajo tienen que correr a cargo del empresario. Perfecto. Y si un trabajador es contacto estrecho de un positivo por COVID, ¿qué pautas debe seguir o qué medidas debería tomar? Bien, aquí ha habido alguna modificación respecto, como decía, a este periodo de alta transmisión que estamos viviendo en este momento, y ha habido alguna adaptación de lo que es la estrategia de detección precoz, vigilancia y control del COVID-19, que se ha hecho recientemente, se publicó el 30 de diciembre del 2021. Se ha hecho una adaptación que no referente a la consideración de contacto estrecho, es decir, contacto estrecho sigue siendo pues cualquier persona que haya estado en contacto con un positivo confirmado a una distancia menor de 2 metros durante más de 15 minutos sin protección durante las últimas 48 horas, es decir, esa definición de contacto estrecho sigue siendo la misma. Sin embargo, de cara, lo que se ha modificado es el que las personas, hay una distinción entre personas vacunadas, contactos estrechos, vacunados y no vacunados. Para los vacunados existe una exención de la cuarentena, es decir, esas cuarentenas que ahora se ha establecido en 7 días,
Antes eran 10, ahora con esta última modificación son 7 días. Pues para los contactos estrechos vacunados existiría, es decir, están exentos de cuarentena. Para los contactos estrechos no vacunados, pues tienen que realizar esa cuarentena de 7 días, siempre y cuando, evidentemente, no se desarrollen síntomas durante este periodo. Bueno, este sería lo lógico. Estamos hablando de personas que son contacto estrecho y no tienen ningún tipo de síntoma. En el momento en que se desencadena algún tipo de síntoma, lo lógico sería en unos 3 o máximo 5 días realizar algún tipo de prueba diagnóstica de infección activa, es decir, una PCR o un test de antígenos para poder determinar si esa persona es positivo o no es positivo. Pero digamos que estas serían las diferencias. Sin embargo, se recomienda también mucha cautela durante los 10 días posteriores a ese contacto o esa exposición con un contacto, si hemos sido contactos estrechos de un positivo. Es decir, que tendríamos que extremar las precauciones en todo momento, reducir en la medida de lo posible las interacciones sociales y, sobre todo, pues utilizar de manera más intensiva la mascarilla, es decir, intentar en todo momento utilizar mascarilla. Ya estemos vacunados o no, es decir, porque esto ya sería una cuestión más de precaución. Te digo, aunque estemos exentos de realizar ese aislamiento preventivo, hay que extremar las precauciones, intentar reducir la interacción social y utilizar siempre la mascarilla. Perfecto, pues muchas gracias, señor Sánchez, por acompañarnos. Además, aprovecho para invitar a todas las personas que nos ven a que entren a nuestros canales de YouTube y que vean alguno de los muchos otros vídeos que tenemos disponibles. De todos podemos aprender mucho. De nuevo, agradecerle y desearle que tenga un feliz día. Pues nada, muchas gracias a vosotros y espero que haya sido de utilidad. Gracias. Gracias.